Vamos al libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. La enseñanza de esta noche la hemos titulado Una iglesia que ve diferente. Para los que les gusta notar, la enseñanza de esa noche es una iglesia que ve diferente. Mateo capítulo 7. Una iglesia que ve diferente. Mateo capítulo 7. Dice: no juzgues, versículo 1, para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que mides, te van a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas o no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Habla de una relación: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Gracias, Señor, por lo que vamos a aprender, porque vamos a comprender en el terreno de las relaciones humanas y sobre todo en el aspecto espiritual que tú nos enseñas para ver diferente. En el nombre de Jesús, amén. El mundo mira distinto a la iglesia, o por lo menos así debería ser. Por eso es una iglesia que ve diferente. Uno tiene que aprender acerca de las relaciones interpersonales. Aquí habla de la relación entre hermanos. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? O sea, ¿por qué juzgas? No juzgues y no serás juzgado. Hay un principio que dice que los ignorantes juzgan, los inteligentes comprenden. Juzgar y comprender no es lo mismo, porque para emitir un juicio regularmente hay un prejuicio. Un prejuicio es antes de un juicio. El prejuicio es la idea de la persona que piensa con respecto a otra. Pero hay una realidad social. Los hermanos de José estaban dispuestos a matar a su hermano con tal de que él desapareciera de sus ojos, de su vida, de su familia, porque lo envidiaban mucho. Y yo no sé cuántos aman a sus hermanos de una forma entrañable, pero imagínate estar en la guerra, en el caso de David, y que en la guerra estaban sus hermanos mayores, y que te dé mucho coraje que tu hermano esté en la guerra, pero cuando sabes que se va a ir a pelear con ese gigante, tú como hermano no hagas nada por detenerlo, pues. O sea, si nos vemos reflejados en esto, es decir, en plena guerra, si sabes que tu hermano pequeño de 16 años se va a ir a dar un tiro con el gigante, los que tienen amor fraternal y familiar dirían: espérame, ¿a dónde vas? ¿Qué está pasando? O sea, ¿sabes qué? No vas a ir tú, voy a ir yo. No tenía ganas de pelearme con el grandote, pero tú no, o sea, y mi papá y mi mamá, y no, tú eres el pequeño, o sea, yo te quiero, hermano. Pero no, o sea, ahí estaban sus hermanos y lo dejaron enfrentar al gigante. ¿Por qué? Porque para ellos, bueno, ojalá que se muera de una vez, no lo queremos. No deberíamos escuchar este tipo de historias, pero esa es la realidad, supera la ficción. La rivalidad entre hermanos, la rivalidad entre cuñadas, entre cuñados, entre primos, entre sobrinas, entre la propia sangre, no es un secreto. Son pocas las familias, no son únicas, pero son pocas las familias que pueden mantener una línea de sabiduría y de comunicación saludable. Regularmente hay una atrocidad de pensamientos en función de las familias. En el cuerpo de Cristo tampoco es la excepción, pero tenemos que aprender algunos aspectos muy importantes para que esto que vamos a aprender hoy nos ayude y que realmente podamos ser diferentes. La iglesia debe ver
diferente, completamente. Entonces hay algún principio, un primer principio que tenemos que aprender. Si yo pongo aquí adelante en esta flecha, pongo un comportamiento, ¿ok? Detrás de un comportamiento, detrás de una actitud, siempre, no en ocasiones, este sí es siempre, detrás de un comportamiento, entiendes el comportamiento, una actitud, una forma de ser, incluyendo una forma de vestir, una forma de sociabilizar, sea el papá como es, la mamá como es, los hijos como son, los amigos, los hermanos de la iglesia. Detrás de un comportamiento de cualquiera que sea la persona, mujer u hombre, ¿qué hay? Siempre detrás de un comportamiento hay una historia. ¿Ok? ¿Qué hay detrás de un comportamiento? Más fuerte, ¿qué hay? Una historia. Por lo tanto, si yo juzgo el comportamiento y me baso en esta lógica del comportamiento, ejemplo, alguien se comporta triste y yo le digo, alégrate. Entonces, mi lógica es, si tienes un comportamiento de tristeza, ¿qué sigue? Pues alégrate. Si estás enojada, pues conténtate. Si tienes frío, pues ponte una chamarra. Si tienes calor, quítate la chamarra. Entonces, el mundo mira así, el mundo juzga en base al comportamiento de la gente, cómo se comportan, y es una forma muy lógica de relacionarnos en el hogar y en las relaciones de pareja y de familia. Muchas veces por eso chocamos. ¿Por qué? Porque juzgamos el comportamiento de X persona, hombre, mujer, niño, adolescente, pero detrás de un comportamiento siempre hay una historia. Les voy a poner un ejemplo. Había una joven que la juzgaban a sus 23 años por su obesidad. La juzgaba su familia, sus amigos. Y ella cada día más, mucho más iba subiendo de peso. Una historia real. Todos la juzgaban. Y el comportamiento de comer y de subir de peso, en la lógica mundana, en la lógica social, es: vete a un gimnasio, no comas tanto, no cenes, ve con un nutriólogo. Esa era la lógica. Pues si estás de sobrepeso, haz algo para que bajes de peso. Es nada más tan fácil como para bajar de peso, es lo que sigues, pues, pero le pegas duro. Y era el juicio tras juicio tras juicio. Pero detrás de un comportamiento, ¿qué hay? Una historia. Bueno, entonces, cuando esta persona viene conmigo, escucho la historia, y en la historia resulta que cuando era pequeña fue tocada, abusada, primos, familiares, amigos, etcétera, de sus papás. Por lo tanto, en esta historia, la forma de defenderse de ella, porque tenía un rostro liso, bonito, era un rostro bonito, vaya, para concluir el aspecto, pero ella quería verse gorda, independientemente de lo que la gente dijera, porque ella no quería ser atractiva. ¿Por qué creen? Porque si era atractiva, daba por conclusión que le iban a volver a tocar. Cuando tú conoces la historia de alguien, no juzgas, porque solo los ignorantes juzgan. Cuando tú conoces la historia de la persona, entonces comprendes.
ayudas y sale algo natural que se llama empatía. Algunas personas creen que la empatía es un acto voluntario. No, la empatía tiene que ver con conocer la otra historia, conocer la otra parte de la moneda que nadie sabe. La iglesia no puede ser esto. La iglesia tiene que ser esto. Cuando tú comprendes la historia, entonces entiendes el comportamiento. ¿Por qué? Porque comprendes la historia. ¿Y cuál es? ¿Entiendes él? Es como una mujer, otro caso. La dejó el marido, ya teniendo hijos, hombres, todos ellos, 3 hijos. La dejó el marido. A partir de ese momento entra un choque emocional en su vida y empieza a descuidarse, no a subir de peso, pero empieza a descuidar su figura femenina. No le interesa maquillarse, no le interesa peinarse, usa camisones, ropa holgada, sin combinación, a pesar de tener aún mucha juventud y mucha vida por delante. Si tú la miraras, dijeras, qué mujer tan descuidada que esta es, pero ve nomás el juicio de la gente que no conoce la historia. Pero resulta que detrás de un comportamiento siempre habrá, de nuevo, detrás de un comportamiento siempre habrá una historia. Entonces la historia, como no la conoce la gente, la juzga, pero cuando te acercas y la escuchas, te das cuenta que ella concluye en su historia: tenía mis hijos, estaba mi esposo y a pesar de eso no quiso nada conmigo, me abandonó. ¿Para qué me arreglo? ¿Para qué? Si el que tenía que amarme no me amó, y el que tenía que cuidarme no me cuidó, y el que tenía que estar a mi lado me abandonó. ¿Para qué? Cuando tú escuchas la historia, comprendes el comportamiento, y cuando comprendes el comportamiento, entonces puedes ayudar y tener una empatía real. ¿Me estoy explicando? No se cambia el comportamiento si no se cambia la historia. ¿Ok? Entonces, cuando yo conozco la historia de la persona, la comprendo. Una vez conociendo la historia de las personas, si me doy el tiempo para conocerlas, entonces puedo ayudarles a que se cuenten otra historia. Con los principios bíblicos, con el amor de Jesús. Mira, te quiero contar una historia, aunque tú creas que no vales para nada, hay alguien que murió por ti. Y aunque estoy hablando de aspectos evangelísticos, lo puedes ir agrandando, una banda ancha de conocimiento. Y aparte quiero decirte que no tienes por qué no vestirte o por qué comer tanto, porque tú puedes creer que todos los hombres van a venir sobre ti y van a abusar. Pero quiero contarte una historia, y cuando tú le cuentas una historia a alguien que se ha contado la misma historia, le cuentas otra historia. Esa nueva historia que tú le cuentas y se puede contar después a sí misma, puede hacer que cambie el comportamiento. El comportamiento no cambia porque la historia es la misma. Cambia la historia, cambias el comportamiento. Deja de comer, no te vistas así, quítate esos aretes. ¿Por qué eres tan enojón? ¿Estás amargado? Salud. No, tú no, mi hermano. Vemos el comportamiento, juzgamos el comportamiento, pero cuando nos demos el tiempo para conocer la historia, comprendemos y decimos: con razón. El problema es que a veces no nos damos el tiempo para conocer la historia. Pero tenemos que darnos el tiempo. Ahora, si no voy a conocer la historia de las personas, por lo menos no tengo que juzgarlas. Porque la Biblia dice: no juzgues para que no seas juzgado. Con la vara que mides serás medido. La justicia de Dios es: no juzgues.
Y si no puedo juzgar, no juzgues, comprende. ¿Y cómo? Conoce la historia. Acércate a las personas. Entonces vivimos en una sociedad llena de prejuicios. ¿Cuántas veces no te cayó mal alguien sin conocerlo? Entró por tu salón de clases o por la puerta de la iglesia, o entró a una fiesta de amigos y tú viste a esa joven o a ese muchacho o ese... ¡Ay, qué fresa! Me cae gordo. No le has extendido la mano, no lo has saludado, no sabes ni cómo se llama, ya te cae mal. Prejuicio, y además te estás proyectando. Porque cuando tú dices, yo siento, fíjate gente, yo siento que a esa hermana le caigo mal, en realidad te estás proyectando, a ti te cae mal, hermana, y quieres contar una historia diferente, pero a ti te cae mal. Se llama proyectarse. Es como cuando alguien dice, ¿qué onda? ¿Para cuándo la carne asada? Es que a ti se te antojó la carne asada. Quieres agarrar a todos con la proyección, te estás proyectando. ¿Se me está explicando? Entonces, necesitamos entender esto para ir a unos versículos bíblicos. Es, el comportamiento no lo tengo por qué modificar, pero puedo ayudar a cambiar la historia. Con la historia de Cristo Jesús en sus corazones. La gente necesita escuchar una nueva historia. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas y nuevas noticias. Entonces, si yo voy a dar una nueva noticia y una buena noticia, ¿qué voy a hacer? Voy a contar una historia, y esa historia va a traer una nueva forma de vivir, un nuevo comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque la historia que le vamos a contar es una historia de vida, no de muerte, de paz, no de guerra. Es una historia de restauración, no de destrucción. Es una historia de esperanza, no de final siniestro. La historia que voy a contar. Pero si juzgo, ya no puedo ayudar ni puedo contar la historia. Entonces la empatía no surge por accidente o por casualidad. La empatía surge cuando yo empiezo a conocer la historia de la otra persona. Y esta es una realidad en las relaciones humanas. Puede que haya alguien que te haya caído re mal y después fue tu mejor amigo o tu mejor amiga, porque conociste su historia. Es, oye, fíjate, me caíste mal cuando recién te vi, amiga. Pues sí, a ti no, pero eres mi mejor amigo. No hay nadie como tú, mírate, me sabes todos mis secretos de lápiz labial, todos. ¿Por qué? Porque se diera un tiempo para conocer su historia. ¿Cuál es el primer bloque de construcción aquí? Que estamos aquí. Dejemos de juzgarnos. Ay, la hermana esto, el jovencito esto, y la muchachita aquella, y que conoces su historia. Conoces por lo que ha pasado. Sabes por lo que ha vivido. Porque cuando empiezas a conocer su historia dices, con razón. Algo puedo hacer entonces. Conocer la historia nos hace libres a nosotros y agentes de cambio, de transformación para otras personas. No sé si me estoy explicando, hermanos. Ahora, en este contexto, la iglesia no es el mundo, por lo tanto no puede ver como el mundo ve. Nosotros no vemos para juzgar a la gente. A veces nosotros vemos de acuerdo a nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces tú has ayudado por sentimientos? Voy a comprarle la rifa a porque me cae bien, ¿verdad? Es que me cae muy bien la hermana, a ella sí le voy a comprar burritos, pero la otra también viene, pero me cae gorda, a esa no le voy a comprar. Basamos nuestra ayuda en sentimientos, y la ayuda no se basa en sentimientos. ¿En qué se basa? En empatía, en comprensión. El mundo se basa en sentimientos. La iglesia no se basa en sentimientos. La iglesia se basa en la comprensión del amor al otro, porque el amor no fructifica sin comprensión. Alguien puede decir, Señor, te pido que me ayudes a aguantar a mi cuñada, Señor, te pido por favor, es que ya no nos sorprendas, más si te la puedo llevar, llévatela.
Y tú crees mucho que Dios te ama. Sé que es algo chusco, ¿verdad? Seguramente no pasa, pero es una forma de decir: Señor, mi cuñada no la aguanto, llévatela tú. Contéstame esa petición, que se la lleve un tráiler, algo, Señor, tú. Imagínate que en ese mismo instante tu cuñada por otro lado te dice: no aguanto a mi cuñada, Señor, llévatela por favor. ¿A quién de las dos va a escuchar? A ninguna. Pero imagínate, las dos creen que Dios les habla y las escucha. Y ¿sabes qué? A las dos Dios las ama, pero a ninguna le va a hacer caso. A veces nosotros creemos que somos los preferidos de Dios y que debe tratar mal a los que nos tratan mal. Porque a veces nuestra óptica es muy miope y pensamos que la justicia con nosotros y que los demás, el Señor les ejecute la sentencia, porque no somos empáticos. Fíjate la empatía de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para muchos esa es una oración de tontos. ¿Cómo le vas a pedir por el otro que está escupiéndote, te arrancó la barba e hizo de ti y deshizo? No, es que Jesús conoce la historia y sabe cómo trata el Padre a los que hacen cosas malas y sabe cómo les va a ir en la feria, pues. Y trata de interceder, intercede por sus propios victimarios, por las personas que le están haciendo daño en el sentido físico, y se da un tiempo para bendecir y no maldecir, porque hay una naturaleza en los hijos de Dios. El hijo de Dios que juzga es un niño en pañales. Los niños hacen berrinches, los niños guardan corajitos y guardan resentimiento y tienen actitudes. La madurez nos lleva a comprendernos unos a los otros. Ahora estoy diciendo algo que si lo vamos y lo llevamos al terreno de las parejas, matrimonios, muchos matrimonios no se comprenden, solo juzgan sus comportamientos. Pero en el momento que, es que tengo tantos años, no, en el momento que tú abras como esposo y como esposa los peores capítulos de tu vida y empieces a contar tu historia y empieces a decir, pueden empezar a salir manifestaciones de que, pues con razón eres así. No, pues que ahora entiendo. Cuando conoces la historia comprendes. Miren, le voy a poner un ejemplo chusco. Un hombre recién casado le pidió unos hotcakes a su esposa y la esposa, emocionada, le hizo unos hotcakes, pero curiosamente al hotcakes a todo alrededor le cortaba con un cuchillo, lo agarraba y lo tiraba. Y le traía el hotcakes con todo el alrededor cortado, ¿no? ¿Y por qué lo cortas así, mi amor? O sea, así lo hacía mi mamá. Ok, pero ¿y por qué? No sé, es que como que a lo mejor han de saber más ricos. Pasaron los meses, viene la suegra a bendecir la casa. Y en una de esas, ¿para qué se ríen? No estoy contando ningún chiste que mal pensado, estamos hablando de no juzgar. Y la suegra le toca hacer hotcakes y hace lo mismo. Suegra, así lo hace mi esposa, pero ¿por qué los corta usted? No sé si así lo hacía mi mamá. Sí. ¿Pero por qué o qué? No, pues así me impuse a hacerlos. Y bendito Dios, vivía la abuela, ¿no? En una visitada, ella no le hizo hotcakes, pero tengo una intriga, les. ¿Por qué ustedes, pensando en la corriente genealógica, no, le cortan a la orilla al hotcakes? ¿Por qué? No, dice la abuela, es que yo tenía un sartencito muy chiquito, dice. Fíjense la historia. Entonces cuando a veces le echaba de más, se esponjaba de más y le cortaba toda la orilla porque se quemaba. Entonces yo lo servía. ¿Te das cuenta? Cuando conoces la historia, dices, y mi amor, ya no le cortes, aquí no se quema en la orilla. O sea, conoces la historia, cambias el comportamiento. Y aunque es algo chusco y real, si no conoces la historia, te quedas con intrigas y con pensamientos o sentimientos. Es como Lupita chiquita le enseñaron a llorar y hablar.
Me pegué aquí. ¿Qué pasó, mija? Ay, suelte, mija, llore, diga, cuenta, llora y hablando, llorando y hablando. Es que sí, está hablando y está llorando. Es que tú, es que el diablo, es que... muy bien, así la educaron a Lupita. Pero a Juanito, cuando se golpeaba, cállese, aguántese. Los hombres no lloran. Y ni una lágrima, porque los hombres... Y quiere hablar y quiere llorar, ninguna de los dos. Lupita habla, llora, hay de todo. Cacaraquea y canta como gallo. Este no puede. Crecieron, se casan, tienen un problema. Y en el primer problema a esta le encanta su naturaleza. Expresa llanto, está hablando, está llorando, está citando lágrimas, está llorando, está hablando, está diciendo que tú, porque me casé, ¿verdad? Y el otro tiene un problema, sabe que no puede llorar y se va. Y le dice a ella después, tranquila, buena y sana, ¿tú eres bipolar? ¿Eres como esquizofrénico? Tenemos un problema y te vas como loco por la calle. No, es que no conoces la historia. Su comportamiento responde ¿a qué responde su comportamiento? Como el comportamiento de ella, pues a ella sí le decían llora y hable. Por eso no les para la boca. Y las lágrimas. La historia cultural tiene mucho que ver. En la medida que tú conoces la historia de tu pareja y la pareja conoce tu historia, en esa medida incluso se pueden comprender y se pueden eliminar muchos problemas. Pero como no se conocen y se juzgan, entonces la historia es otra. Diga conmigo, no debo juzgar, debo comprender. Y el que comprende no juzga, el que comprende tiene empatía por las circunstancias del otro o de la otra persona. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 30. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 10, versículo 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero asimismo un levita, dice el 32, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En otras palabras, aquí hay tres figuras o tres palabras que se repiten en los tres versículos seguiditos. Viéndole, viéndole, viéndole. Los tres vieron. Los ojos son una función del cuerpo. La compasión es una función del corazón. O sea, el hombre que tiene compasión, tiene empatía, no está juzgando, solo lo que hace es acciones que puedan ayudar a mejorar esta vida. Los demás no hicieron nada, pero creo que lo peor que pudo haber hecho el sacerdote y el levita es juzgar. Y en el juicio no puede entrar el amor. El juicio frena el amor. El juicio no provoca la compasión. Es sin darnos cuenta, en otras palabras, juzgar genera una barrera. Porque el juicio es una sentencia. ¿Y quién omite el juicio? Yo. ¿Quién da la sentencia? Yo.
Y entonces el juicio que yo puedo tener por alguien, por mi hija, por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo, por la iglesia, por los hermanos o los pastores o cualquier otra persona, el juicio que yo pueda emitir, hacia una persona o una organización, el juicio me impide amar, me impide comprender y me impide ayudar. Por eso la Biblia dice, no juzgues. Pero una de las razones principales de no juzgar es que la iglesia no fue llamada a juzgar al mundo. Y Jesús dijo, no he venido para juzgar al mundo. Jesús vino a amar el mundo, amar a las personas y comprender a las personas. Porque en la medida que comprendamos a alguien y comprendamos su historia, vamos a ayudarle a cambiar su historia. En otras palabras, el evangelio es el poder de cambiarle la historia a las personas. No importa tu infancia, no importa la violación, no importa los problemas, no importa la pobreza que hayas vivido, no importa el desastre de tu matrimonio pasado, no importa el abandono, no importa. Quiero contarte una historia que va a hacer que surja en ti una nueva historia para que haya un nuevo comportamiento de vida. Pero si las personas vienen con un montón de comportamientos basados en su historia y solo vemos sus comportamientos, hasta gordos nos pueden caer. Ay, sangre pesada. Si conoce su historia, a lo mejor se está defendiendo o está ocultando sus miedos. Ay, yo no entiendo esas muchachitas que en pleno agosto con suéter y hasta se ponen gorro y se tapan toda la cara con el cabello. No conocen la historia. Tal vez están ocultando las marcas del dolor, de la angustia, de la depresión. ¿Por qué se tapa la cara hasta la mitad con el cabello? ¿Juzgarlos o comprenderlos? Y si conocemos su historia, no es que vamos a justificar el comportamiento. Si conocemos su historia, vamos a ayudarles a que conozcan una nueva historia. ¿Me estoy explicando? A veces nos enfocamos en el comportamiento de la gente. Los papás nos fijamos en ¿por qué mi hija es rebelde ahora? ¿Por qué mi hijo ahora se pone? ¿Y por qué se pone así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué mi esposa ahora? ¿Y por qué mi esposo de esta forma? ¿Y por qué? Y qué raro, no, pues me voy a poner más duro y para que vean. Está bien, hay momentos que hay que ser estrictos. Pero a veces juzgamos sin escuchar la otra versión. Y como no conocemos la historia, nos convertimos en jueces. Y un juez nunca ha podido ayudar a nadie, porque un juez juzga, un abogado defiende. ¿Sabes cuál es la función de Jesús en el cielo? Interceder, es abogado. ¿Sabes cuál es la función del Espíritu en la tierra? Intercede también por nosotros. Si la función de Jesús es ser abogado y la función del Espíritu Santo es ser abogado, ¿quién dijo que nosotros somos jueces? Si nuestra función también es ser abogados, ayudar y defender a la gente que está afligida y que tiene situaciones tremendas en su vida. Es que mi esposo no es cariñoso, es que yo quiero que sea. Sé cariñoso, mi amor, eres muy duro, eres no sé, tienes cara de hacha, muy malo. O sea, quiero cambiarle el comportamiento a mi esposo a como dé lugar. Espérame, ¿conoces su historia? Porque si conoces la historia lo vas a comprender, y en el amor una nueva historia lo va a hacer bien cariñoso, pues. Te va a andar correteando por la casa como Tarzán, por toda la casa. El que no te amaba, vas a decir, ¿ahora qué le pasó? Una nueva historia. Voy aterrizando, pero los seres humanos a veces no nos queremos contar una nueva historia. ¿Cómo, pastor? ¿Sí? No nos queremos contar una nueva historia, solamente queremos maquillar la que ya tenemos. Nos compramos ropas de marca, cintos de marca, celulares de marca,
Tratamos de cubrir nuestra historia con bienestar, prosperidad, fotos bonitas. Usted sabe que la red social más hipócrita de la sociedad se llama Facebook, Instagram. Ahí está el arte de la mentira, aparentar que estamos bien cuando estamos de la patada. No nos gusta contarnos una nueva historia, pero sí la queremos maquillar para que la gente vea que estamos bien. No, no estamos bien. Estamos bien cuando nos contemos una nueva historia. Y esa historia está en la palabra de Dios. Es el cuento de cuna que Dios todos los días nos da la oportunidad de que lo podamos leer y que podamos escuchar cuán valiosos somos para el Señor, cuán amorosos somos para Jesús, cómo Él nos ama, cómo Él nos cuida, cómo Él nos comprende. Es una nueva historia y esa nueva historia te lleva a un nuevo comportamiento. Eres el resultado de la historia que te has contado o te han contado. Todos tus comportamientos y los míos obedecen a una historia. Todos. Pero Dios no nos llamó a juzgar. La iglesia no es una sala de juicio. La iglesia es un bufete de abogados, de defensores, donde se toman decisiones, claro, donde se puede disciplinar en base a resultados o en base a situaciones. Por supuesto lo hemos hecho, pero no somos jueces, somos abogados. Y nos restauramos, dice la palabra, con un espíritu de mansedumbre. No sea que tú mismo caigas en eso. Todos podemos caer, todos nos podemos equivocar. No vivimos en un mundo perfecto ni somos perfectos. Nos necesitamos los unos de los otros. Necesitamos cuidarnos y comprendernos. Porque llega el momento, como en las pequeñas familias, que los hermanos empiezan a caer mal. También los cristianos empiezan a caer gordos. Ya no nos aguantamos. Ay, la hermana ahí enfadosa y la viena está. La verdad que yo no sé cómo el Espíritu no hace nada en su vida esa hermana, qué bárbaro. Le entra la bendición un día y la puerta se le va y le entra el diablo allá. No sé qué hacer con ese hermano que es el mismo diablo, así decimos. Juzgamos. Porque damos por hecho que si la gente va a pasar al altar y Dios la toca y se caen y lloran y se quebrantan, es la gran transformación. Si el cambio no es una varita mágica, son cambios de comportamientos y de actitud y decisiones todos los días. Pero todos necesitamos que nos comprendan, todos. Usted necesita que lo comprendan. Yo necesito que me comprendan. No que me justifiquen, solo compréndanme. Y yo necesito comprender. Y en la medida que nos comprendemos y entendemos nuestra historia, nos podemos ayudar. Porque no hay ayuda sin comprensión. Pero donde no hay comprensión, ¿qué hay? Una barrera llamada juicio. ¿Y sabes qué es lo peor de alguien que juzga? ¿Sabes qué es lo peor de alguien que juzga muy fuerte, muy feo? Lo peor es que cuando a él le pasa, se juzga igual o peor. Y ahí está el caso de Judas. ¿Quién juzgó a Judas? Dígame usted, ¿quién lo juzgó? Él se juzgó a sí mismo, claro que sí. Nadie lo juzgó por fuera, pero ¿quién lo condenó? Él. Porque era el juicio de Judas, se equivocaba alguien, lo juzgaba, se equivocaba alguien, lo juzgaba, se equivocaba alguien, lo juzgaba. Y cuando él se equivocó, usó la misma vara para destruirse. Y su juicio es, merezco morir, desaparecer. Y desapareció. Porque lo peor de alguien que juzga no es que cuando le pasa algo no se quiere juzgar, sino que esa misma arma que usó para disparar es con la misma que se dispara. Pero cuando usamos la comprensión viene y nos atrapa a nosotros. Algunos de nosotros a veces nos desesperan nuestros adolescentes, jóvenes o niños. Y cuando usted desesperaba a sus papás, ¿que acaso no pasamos por la misma edad? ¿O no tuvimos 13 años en un momento nosotros? Y 14. Algunos de nosotros a esa edad éramos una bala perdida, hermanos. Y gracias a Dios salimos vivos.
Y aquí estamos, hasta yo soy pastor por la gracia y el favor de Dios. Esta bala perdida terminó siendo un pastor. Todos fuimos. Algunos incendiaron ranchos, se cayeron del árbol, le robaban las guayabas a las vecinas, a doña Cuca le robaban los mangos. Doña Cuca es la única que yo la conozco, yo nomás, ¿no? Aquí me estoy proyectando. Reprobaban los exámenes, algunos se la pinteaban, eran novieros. Algunas se besaron con todos los del salón. Santo Padre, Ave María Purísima. Pero gracias a Dios, y el Señor te rescató. Tienes 40 hijos, bendito Dios. Si nos comprendemos, creamos una atmósfera de abogados. El que va a juzgar es Dios. Y no se me confunda, poner en disciplina a alguien no es juicio, se llama corrección. Eso no es juicio. Cuando uno disciplina, cuando hay razones en la mesa, pues mijito esto, por lo tanto tienes esto. Eso no es juicio, se llama disciplina, es corrección. Y en la casa no juzgamos, los padres disciplinamos, pero a veces puede que castiguemos juzgando. Empecemos a comprender. Pero le cuento un secreto, si me pones el piano de fondo para que se ponga así más. Nadie puede comprender a otros si no se comprende a sí mismo. No estoy hablando de autojustificarte. Tienes que comprenderte a ti misma. Y tienes que contarte tu propia historia. Porque cuando tú digas, ya le estoy captando, por eso soy bien enojón, pastor. Es que tu historia te lo está revelando. Pero cuéntate una nueva historia. Y el Señor va a transformar tu presente y en consecuencia tu futuro. Porque con la medida que mides, ¿serás qué? Alguien puede decir, no aguanto a mi abuela. Pues cuando tú hacías abuela, nadie te va a aguantar a ti. Pero si tú amas y comprendes a tu abuela, estás sembrando para tu futuro. Siembra para cosechar. Sé de las personas que cuando alguien tenga un problema, sean de los primeros con los que quieren venir a hablar, que sean contigo. Porque aunque van a escuchar un consejo espiritual, van a encontrar a alguien que los comprende y que les va a dar una exhortación, porque exhortar es bíblico, pero no hay nada más que la exhortación con amor, con cariño, con entendimiento, con comprensión. No juzgamos los hijos de Dios, comprendemos, amamos y le contamos una nueva historia a las personas. Y mientras está el proceso de cambio le decimos, aquí estamos para ayudarte. Aquí estamos, aquí estamos. Cuánta paciencia nos tuvieron, ¿por qué no vamos a tener paciencia? Ahora que vamos a tener los grupos de fe en febrero, marzo aproximadamente, te va a tocar ser amoroso con todos, cuidadoso, cariñoso. Amarlos, cuidarlos, respetarlos, entenderlos, comprenderlos, ayudarlos. Pero a eso nos llamó el Señor. Nuestra conclusión, ¿cuál puede ser? Si solo juzgamos el comportamiento, somos jueces. Pero si nos interesa la historia del comportamiento, ya no somos jueces. Nos convertimos en abogados. Para ayudar, para levantar. ¿Cuál fue la obra del buen samaritano? No fue un abogado que lo defendió en un juicio,
pero sí fue alguien que abogó por él y le dio comida, le dio alimento, le puso una venda, lo subió al carruaje, se lo llevó al mesón, cuidó de él. El hombre estaba todavía en coma, no respondía palabras, pero el hombre regresó de su trabajo y estuvo un tiempo para cuidarlo. Tal vez la única misión de este hombre era mirarlo saludable, que se restauró su sanidad, su cuerpo, pudo hablar, contó su historia y decir, pues te doy raite y te llevo con tu familia, con tu esposa, y era todo. Pero eso es maravilloso, pues cuando puede ser la pieza de un rompecabezas grandísimo, donde tú eres una pieza clave para que la gloria de Dios se descienda. Por eso Jesús le decía a los escribas y fariseos, vayan y averigüen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia por encima del sacrificio, la misericordia por encima del juicio, la misericordia y la ayuda a otros por encima del juicio. Porque una iglesia que juzga y no ama, que critica y no ayuda, que se sobrepone a los demás y no comprende, nunca va a crecer y nunca se va a multiplicar. Pero una iglesia amorosa, cariñosa, con la raíz del Espíritu Santo bien arraigada en los fundamentos gloriosos, va a ser una iglesia que acepta a los demás, los ama, los cuida, los protege, y donde tú te sientes cuidado, amado, comprendido, atendido, pues de ahí no te quieres ir. O sea, no que uno sea gorrón, pero ¿dónde quiere estar uno mejor? ¿En qué casa? Hermano, pásele, que siéntese muy, que le cafecito, quiere algo, donas, le mandamos comprar donas ahorita, no le hace. Vamos, saca el dinero de la luz y del agua, aquí vamos a pagar, vamos a comprar. Le compramos donas. A nosotros nos gusta ir donde nos atiendan, donde nos comprendan, donde haya un cobijo. Pero si vas a un lugar frío, que te dan agua en agosto tibia, imagínate, ni que fuera uno Jackie Chan para comer té y tomar, no, a tomar té y agua tibia en agosto, nomás los chinos, ¿no? Los japoneses. Y como que te ven la cara, ¿se acuerdan del programa de Chespirito? Ya se va, ya se va. Así, sí, ya me voy, qué bueno. ¿No te ha pasado estar en una casa y dice, pues yo, ahorita ya nos vamos a ir, y se para el anfitrión, está bien mi hermano, y te abre la puerta, que le vaya bien, Dios le bendiga. Nos gusta estar donde hay cobijo, ¿verdad? Donde hay comprensión, donde hay armonía, donde hay buen trato. ¿Por qué? Porque ese es un lugar donde todos los seres humanos podemos fructificar y sentirnos mejor. Si nos vemos las caras, mírale la cara al que tienes a un lado, al que tienes atrás. Le urge una buena atención. Qué hermoso es que nos cuidemos, nos atendamos, nos protejamos. Diga conmigo, la misericordia por encima del juicio. Si en algún sentido tú tenías un prejuicio con algún joven, alguna hermana, por algún motivo, no somos perfectos, el Espíritu Santo te está diciendo, no juzgues, hijo. Si no conoces la historia, no juzgues, porque su comportamiento responde a una historia. Hay que aprender a conocer las historias. Y cuando conocemos la historia, podemos ayudar. Y Dios nos llamó a ser abogados. Un apóstol es alguien que va y predica, que ayuda, un misionero, un predicador. Estamos para vaciarnos, no para llenarnos. ¿Sabes por qué te casía? Para vaciarte todos los días nada más. Para quedarte sin ninguna gota de energía, para que se agoten tus hijos tu energía, tu cartera, dicen amén las mujeres, tu cartera, tu quincena, todo. Nos casamos para vaciarnos. Y cuando entremos en esa funcionalidad de estoy para ti, para atenderte, para cuidarte, aquí me tienes, vas a entrar en una zona de regocijo gloriosa, de satisfacción personal.
Porque solo se satisface el cuerpo de Cristo cuando se vacía en otros y se vacía para otros. Ya se los dije en una ocasión. Imagínate que hay un problema en tu casa y nunca te marcaron a ti. Te enteraste ya cuando el cuerpo estaba convulsionando. Y hay gente que dice: pues qué bueno que no me marcaron a mí, que le marcaron al otro y al otro. Está bien, me salvé. No fui temprano, no me tuve que desvelar. Pues eso no es una buena señal. Porque si el último en enterarte de problemas en tu casa eres tú, el indicador es que nadie puede contar contigo. Esa es una mala señal. Pero si tú dices el típico, todo yo, hay un problema, vienen conmigo, me marcan a las 3 de la mañana, a mí si vienen aquí a la casa, todo yo, es una buena señal, pueden contar contigo. Vas bien, no es malo, no es que estoy bien salado, todo yo, no, salado es al que nadie buscan, porque no pueden contar con un abrazo. Y termino con lo que dice el poeta: si la gente te busca con frío, es porque tú tienes el calor. Si la gente te busca con hambre, es porque tú tienes la comida. Si la gente te busca con tristeza, es porque tú tienes la fiesta. Si la gente te busca con angustia, es porque tú tienes el gozo. O sea, si te buscan, es porque tal vez es que tú tienes el remedio y no la enfermedad. Porque los abogados abogamos, defendemos y luchamos por el otro hasta que Dios atienda su caso y se haga justicia y se cuente una nueva historia. Esa es la funcionalidad del cuerpo de Cristo. Así que compréndame, yo cada rato digo, ya voy a terminar por alguna historia que tengo en mi pasado. Ay, el pastor no termina, y digo que va a terminar, no va a terminar, ay, así empieza. Compréndame, hermano, vengo de un trauma que no me dejaban predicar. Me daban 10 minutos para predicar aquí, pues soy el pastor. Siento que me quedan 10 minutos. ¿De qué sirve juzgar? Dígame usted. De nada. ¿De qué sirve juzgar? ¿A quién ayuda que yo juzgue? Si juzgo a alguien, ¿lo voy a ayudar? ¿De qué sirve juzgar? Ahora, si conozco su historia y me convierto en su abogado, ¿cree que puede ayudar en algo? Lo comprendo, lo ayudo, y si Dios me lo permite, puedo ayudar en su caso para que Dios lo haga libre y para que encuentre un nuevo destino en su corazón. Diga conmigo, yo soy un abogado junto con mi Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo que está en la tierra. Tú debes saber que Jesús está en el cielo, el Espíritu Santo está en la tierra y nosotros somos el cuerpo físico de Jesús en la tierra. Y todos tenemos la misma funcionalidad. Somos abogados y vamos a defender a este mundo en el sentido de amor, de paz y de gozo. Nuestra función no es juzgar, nuestra función es amar. La iglesia está para abrazar, para ayudar al prójimo, al desvalido, a la viuda, al huérfano y a muchas personas. Y yo sé que esta iglesia será cada día más amorosa, más compasiva. Y debes saber que donde está el amor de Dios, también está el poder de Dios, están los milagros de Dios, porque los milagros operan en la misericordia y en la justicia del Señor. Y donde hay amor y misericordia, el amor de Dios hace que la unción se derrame, el poder se derrame y la gloria se derrame.